En este video vamos a hablar de la polaridad de una molécula. ¿Qué significa que una molécula sea polar? Bueno, significa que tiene en su nube electrónica un desplazamiento de los electrones. Ahora vamos a ver producto de qué, pero supongamos que tengamos una molécula, una parte va a tener carga negativa y la otra parte va a tener carga positiva. Eso significa que tiene polaridad y también podemos decir que mi molécula es o tiene un dipolo. Así pues, la pregunta del millón era, ¿por qué una molécula tiene polaridad? Bien, cuando tengo una unión de entre dos átomos de distinta electronegatividad, el par de electrones compartidos se desplaza hacia el elemento más electronegativo y eso produce una distorsión en la nube. Por ejemplo, en el caso de la molécula del hidrógeno con el cloro, esto que parece un 8 no es un 8, es una letra delta. Decimos que hay una densidad de carga negativa cerca del cloro. ¿Por qué? Porque acá es una covalente simple, este par de electrones lo tiene más cerca el que es más electronegativo, o sea que en esta región de la molécula vamos a tener una carga negativa y en esta región de la molécula vamos a tener una carga positiva. Y si la molécula es homonuclear, entonces no tengo esa deformación porque ninguno de los dos logra atraer cerca de su núcleo al par de electrones compartidos y la molécula no va a tener polaridad. Y como vemos acá, vamos a ver que la molécula, la nube de la molécula es simétrica. ¿Sí? Los tamaños no tienen que ver tanto con la deformación, sino que los tamaños tienen que ver con la cantidad de electrones que tiene cada núcleo, ¿sí? Por eso se ven así. Pero en este caso, los electrones no se encuentran localizados cercano a ninguno de los dos cloros, sino podemos decir que están de manera equidistantes. Vamos a definir la magnitud. La magnitud que mide esta polaridad se llama momento dipolar. El momento dipolar, ¿sí?, nos va a dar una idea de cuán deformada está esta nube y se lo representa con la letra griega mu. ¿Qué es el momento dipolar? Bueno, es un vector que tiene como dirección el eje internuclear, es como el eje donde se ubican, están dispuestos los dos núcleos de los átomos, y apunta del lado positivo al negativo, es decir, del menos electronegativo, más electropositivo, al más electronegativo. El cálculo, no vamos a hablar demasiado, lo único que voy a decir es que como es un vector, ahí Q por R son dos vectores y ese es el producto vectorial, por lo tanto es un momento que es un tipo de vector. La unidad es el Debye, que se representa con la letra D mayúscula. Por ejemplo, acá tengo dos cargas, una negativa y la otra positiva. El momento dipolar va a apuntar hacia de la molécula o de la parte positiva a la parte negativa. Repasando, el momento dipolar es lo que denomina dipolo, que son dos polos eléctricos, uno positivo sobre el hidrógeno y otro negativo sobre el cloro. Y se representa con este vector que está acá abajo en negro, ¿sí? Acá tenemos, esta línea representa el par de electrones compartidos y esta flecha me está indicando que este par de electrones compartidos se encuentra más cercano hacia el más electronegativo. ¿De qué depende el momento dipolar? Cuentas no vamos a poder hacer, ¿sí? El video no va a hablar de qué tipo de cálculos se pueden hacer con el momento dipolar, pero sí puedo decir que cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad entre dos átomos, aumenta el momento dipolar. Aumenta el momento dipolar y va a estar más deformada la nube. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo el hidrógeno unido con los halógenos, con este grupo de halógenos, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno y el hidruro de hidrógeno. El flúor es más electronegativo que el cloro, que el bromo y que el yodo.
Entonces vamos a notar que en esta región, este color rojo intenso indica que es más electronegativo y este azul intenso que es la densidad de carga positiva. A medida que disminuye la electronegatividad, en este caso del cloro, el color rojo se pone un poco más tenue, acá ya desaparece, está en una tonalidad de amarillo, y acá ya no tenemos no solamente el rastro ni de rojo ni de el azul positivo. O sea que esta molécula no es tan polar. Ahí acá vemos cómo se representa el momento dipolar. Esta flecha indica que hay mucha diferencia de electronegatividad, por lo tanto tiene un alto momento dipolar. Esta un poco menos, por lo explicado recién, menos, y esta cada vez más pequeño. ¿En dónde se refleja esto? Bien, acá tenemos las diferencias de electronegatividades y los valores de los momentos dipolares. Es decir, que el fluoruro de hidrógeno, que es el que presenta mayor diferencia de electronegatividad, tiene más momento dipolar, y a medida que vamos disminuyendo la diferencia de electronegatividad, disminuye también el momento dipolar. Si esto también lo comparamos ahora con el flúor unido con el hidrógeno, con otro flúor y con el litio, con el fluoruro de litio, en el primer caso vamos a tener un covalente no polar, en el segundo caso un covalente polar, y en el tercer caso es una unión iónica, o sea que tenemos fuerzas culómbicas con que se atraen estas moléculas, y las nubes van a quedar de esta forma. Fíjense que esta es la que mayor deformación tiene, porque este es un enlace iónico, ¿sí? Nosotros cuando estamos hablando de polaridad, estamos hablando de este tipo de moléculas. ¿Por qué el dióxido de carbono, teniendo una diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, presenta un comportamiento no polar? Bien, vamos a pensar en la geometría, porque claramente por la diferencia de electronegatividad tendría que ser polar, es decir, que se podría disolver en agua, pero tenemos que la soda, ¿no?, es dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono queda en forma de burbuja y no se disuelve en el agua. Cuando hacemos la geometría, vamos a ver que tengo un enlace covalente doble con este carbono, un enlace covalente doble con este carbono. Acá ponemos el momento dipolar entre este carbono y este oxígeno, que apunta hacia la izquierda, y acá ponemos el otro momento dipolar que apunta de este carbono hacia el otro oxígeno, apuntando hacia la derecha. Los dos vectores están sobre el eje internuclear, apuntando del menos electronegativo al más electronegativo en cada caso. Ahora, si yo tengo dos fuerzas que están tirando en sentidos opuestos y ambas tienen la misma intensidad, porque la diferencia de electronegatividad entre los carbonos y el oxígeno que presentan es la misma, entonces la molécula va a ser no polar, es decir, su momento dipolar va a ser cero. La suma vectorial de sus momentos dipolares son vectores que tienen la misma dirección, sentidos contrarios, cancelando los efectos distorsivos y haciendo que esta molécula sea no polar, un momento dipolar cero. Ahora, ¿cómo puedo yo analizar vectorialmente el comportamiento de los vectores? Bueno, tenemos un primer caso donde los vectores se encuentran en la misma dirección. Si son en la misma dirección, en sentidos opuestos y de igual módulo, el momento dipolar resultante va a ser cero. El momento dipolar suma va a ser cero. Ahora, si yo tengo dos vectores, pero que no tienen la misma dirección, cuando uno habla de sumar algo, es agregar. Entonces, a este vector 2 yo lo puedo desplazar hacia donde termina el vector 1 y el vector 1 hacia donde termina el vector 2, donde se cortan desde el inicio hasta acá, nos va a dar el vector resultante, es decir, el vector suma entre ambos vectores, donde no es cero. Vamos a poner ejemplos, dos moléculas, una va a ser la del monóxido de carbono, que ya la estuvimos viendo recién, ahí tenemos marcadas las diferencias de electronegatividad, los momentos dipolares, y ahora vamos a ver la molécula del dióxido de azufre,
La molécula del dióxido de azufre tiene un covalente doble, el azufre está en 8 ya, queda un par de electrones libres para el azufre y una dativa para acá. Esta geometría, hay que hacer la geometría, que ya lo estuve explicando. Esta es una geometría electrónica triangular con un ángulo de enlace menor a 120 grados y una geometría molecular angular con un ángulo de enlace menor a 120 grados. Ahora vamos a ubicar los momentos dipolares. Vamos a poner geometría molecular angular y ahí tenemos. El momento dipolar entre el azufre y el oxígeno de la dativa apunta, ¿sí?, desde el azufre hasta el oxígeno. Ahora la del otro azufre con el otro oxígeno apunta para acá. Esa da otro momento dipolar. Y lo sumo, trazo una paralela con este, trazo una paralela con este, tinguiti, y tenemos ahí el momento dipolar total. Quiere decir que en esa región de la molécula donde tengo la punta de la flecha es negativo y en el azufre es positivo. Ahora veremos, y la molécula es polar, momento dipolar distinto de cero. Volvemos con el dióxido. Y ahora vamos a ver estos tres casos, donde tenemos puestas las geometrías y los momentos dipolares. Fíjense que en el caso del trifluoruro de boro, que es una molécula triangular, ángulo de enlace 120, la geometría electrónica también es la misma. Estas tres fuerzas que están acá, las tres tienen la misma intensidad, las tres tienen el mismo ángulo, no logran desplazamientos hacia ninguno de los sustituyentes porque son todo lo mismo en flúor. En el caso del tetracloruro de carbono, que es la última, esto es en el espacio, sucede exactamente lo mismo. Si una de estas cuatro bolitas fuese distinta, bueno, entonces ahí sí probablemente tenga polaridad, dependiendo si el átomo que vamos a reemplazar tiene más electronegatividad que el carbono o menos electronegatividad que el carbono. Veamos este caso. En el cloruro de hidrógeno la molécula es lineal, ¿sí? El enlace es polar, como vimos, y acá mismo cambiamos. Y acá tenemos, por ejemplo, en el caso del clorometano, que se llama esto, tenemos el hidrógeno, este hidrógeno con este carbono apunta para acá, este hidrógeno con este carbono apunta para acá, y este hidrógeno con este carbono también apunta para acá, pero el carbono es menos electronegativo que el cloro, entonces cercano en la región del cloro, como está indicando el momento polar resultante, va a ser más negativa, y en el lado de los carbonos con los hidrógenos va a ser un poco más positiva, por lo tanto la molécula no es polar. En el caso del amoníaco, primero tenemos que hacer la unión química, ahí está la unión química, la geometría electrónica de esto, repasen en el video anterior, es tetraédrica, ángulo de enlace menor a 109,5 grados. La geometría molecular, ahí tenemos la geometría electrónica. La geometría molecular es piramidal y vamos a tener acá, este es menos electronegativo, acá están empunteados los que son menos electronegativos, todos apuntan hacia el nitrógeno, quiere decir que en la región del nitrógeno va a ser negativo, en la región de los hidrógenos la molécula va a ser positiva, por lo tanto la molécula es polar. O sea que el momento dipolar resultante es distinto de cero. Volvemos con nuestro amiguito el dióxido de carbono. Lineal, piqui piqui. Veamos el agua. El agua tiene, en la geometría electrónica, que es tetraédrica también, dos pares de electrones libres. ¿Sí? No lo tenemos acá graficado, pero cuando hagan el enlace, perdón, la unión química, más luego la geometría electrónica, les va a dar un tetraedro. La geometría molecular es angular plana. Tenemos esto apunta del hidrógeno al oxígeno, el momento dipolar del menos al más electronegativo, lo mismo esto. Sumamos así, como estuve explicando en el video de suma de vectores que no son lineales. Ahí tenemos el
momento resultante, el momento dipolar resultante, que apunta del menos electronegativo, que es la región donde se encuentran los hidrógenos, al más electronegativo, que es donde se encuentra el oxígeno. Bien, hasta acá estuvimos viendo qué significa polaridad y qué es el momento dipolar. La geometría es determinante a la hora de definir si una molécula tiene polaridad o no. Entonces, vamos a organizarnos. Tenemos el TREPEP que nos da la forma, tenemos el momento dipolar que junto con la forma predice si mi molécula va a tener dipolo o no, no solamente con la diferencia de electronegatividad es suficiente. Y una vez que tenemos eso armado, pasamos al próximo video que vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares son interacciones entre las moléculas. Y cuando hablamos de moléculas estamos hablando de compuestos covalentes. Los compuestos iónicos forman cristales, o sea, son estructuras cristalinas y no tienen el movimiento molecular que las uniones, los compuestos con uniones covalentes. Entonces, en un próximo vídeo vamos a ver ese tipo de interacciones entre moléculas polares y no polares, estrictamente ambas covalentes. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Tengo tuneado mi micrófono. Dale marrón. Los estoy viendo en el próximo. ¿Sí? Pongan like, comentarios, lo pueden agregar y suscríbanse. Así me hacen un poco más feliz. Nos vemos. Chao, chao.